Abrimos un nuevo espacio mano a mano. ¿A quién vas a entrevistar, Daniel? Le agradezco y lo saludo al doctor Emiliano Mariscal. ¿Cómo está, doctor? Un gusto, buen día. Hola, buenos días Daniel, buenos días equipo, muchas gracias por la invitación. Bueno, el doctor Mariscal es titular de la Cátedra de Epidemiología de la Escuela Superior de Medicina y está coordinando el Comité de Contingencias Sanitarias COVID-19 junto a la doctora Andrea Perinetti. Y por eso, precisamente, y a pocos minutos de haberse conocido el segundo informe del comité, creo que hay una muy buena noticia, ¿no? Para expresar en términos epidemiológicos, doctor. Hay una muy buena noticia, claramente hay una muy buena noticia, y es que la nueva proyección arroja un valor muy por debajo del valor de la proyección previa. Significa que todo este Eso. trabajo de tablas matemáticas, estadísticas, representa el resultado del esfuerzo de todos lo que hemos hecho en estos últimos 40 días en lo que es el Gran Mar del Plata. Exactamente, ahí importante señalar, siempre así tratamos de enseñarlo en la escuela, el modelo es una forma de interpretación de la realidad y no es la realidad, eso por un lado, y este tipo de ejercicios, de herramientas que se utilizan desde la estadística, desde la epidemiología, permite hacer estimaciones de comportamientos futuros. Esas estimaciones se basan en lo que se va conociendo en los diferentes momentos, y en este caso, digamos, la peculiaridad de que estamos aprendiendo sobre el comportamiento de este virus en todos los lugares del mundo. Por tanto, las proyecciones realizadas a principios de abril contemplan información relativa a la dinámica, digamos, al comportamiento de la enfermedad durante el mes de marzo. Si esa dinámica se hubiese sostenido de esa manera, bueno, lo que arrojaba la curva anterior era el comportamiento de casos que íbamos a tener. Atendiendo a las medidas que han sido aplicadas, y eso de cierto modo también le da otra utilidad a la utilización de estas herramientas para fortalecer las decisiones, para concientizar sobre la importancia de las mismas. Su aplicación ha permitido que la situación al día de la fecha y proyectada hacia finales del mes de mayo sea sustancialmente menor el número de casos que lo que había sido previsto al inicio. Ese aplanamiento de la curva que siempre se ha insistido, ¿no? Desde el punto de vista de los epidemiólogos desde hace más de 40 días. Y esta proyección en términos... La posibilidad de que con medidas que dificulten o que enlentezcan las capacidades de transmisibilidad de ese virus, bueno, el número de casos que van apareciendo es un número mucho menor, y la posibilidad de que el sistema de salud se vaya dotando de los insumos necesarios, de las herramientas necesarias para poder enfrentarlo en los distintos momentos y con las distintas magnitudes de circulación que vaya teniendo. Claro, los números son importantes, aun cuando es una tabla probabilística en todo caso, desde el punto de vista estadístico. Pero ustedes habían marcado en el primer informe que para mayo se podía prever una curva de unos 1.600 infectados en el Gran Mar del Plata. Y Sí. Sin embargo, este segundo informe está hablando de una posibilidad de 25 casos, lo que evidentemente hace que todo el esfuerzo puesto por parte de todos nosotros, evidentemente ha dado un resultado por lo menos a mitad de camino de esta curva probabilística. Totalmente. Sin lugar a duda es el impacto de las medidas, y ahí resaltamos tres
tres medidas. La medida de lo estricto que ha sido el cierre de la ciudad en términos de no permitir la llegada de personas de otros lugares, eso por una parte. Por otra parte, otra de las acciones tiene que ver con lo que es la identificación y lo que se denomina bloqueo de casos, o sea, todos aquellos casos que van apareciendo, se les hace el diagnóstico oportuno y se evita que esas personas también transmitan, y de esa manera también evitamos que exista la circulación. Dos medidas, digamos, que tienen que ver con lo local, tanto con el municipio de General Pueyrredón como con la región sanitaria, que han llevado adelante estas medidas de bloqueo de casos. Y un tercer elemento que es, digamos, general, que tiene que ver con todas las características del aislamiento, de la cuarentena en la cual estamos, y que además de involucrar a estos tres eslabones gubernamentales, para decirlo de alguna manera, tiene un gran protagonista, y es las personas que uno lo puede constatar si tiene que salir. En el caso nuestro lo hacemos, digamos, por ser personal sanitario, y lo que se observa es distanciamiento, uso de barbijos, un nivel de concientización que creo que es otro de los factores que explica este comportamiento y lo lejos que estamos de aquellas predicciones iniciales. Claro. Dos preguntas bien puntuales. La primera, ¿en qué porcentaje preocupa y ocupa en la proyección de esa tabla probabilística que realizan ustedes para el próximo mes de mayo la inserción del frío y de las enfermedades respiratorias propias de la época? Y la segunda, si efectivamente aumentar el nivel de testeo puede llegar a acercar mucho más esa tabla probabilística a la realidad tangible que podemos tener a fines de mayo. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que la primera pregunta tiene que ver con un elemento importante, y es algo que va a ser de alguna manera novedoso, y es esto de que hasta ahora en los países que tuvieron circulación venían saliendo de sus temporadas frías. Digamos, va a ser la primera vez en que esto sea diferente, y nos va a agarrar entrando a nosotros en ese tiempo de frío. Sin duda que eso es un factor importante, y ahí también hay que tener en cuenta que en digamos, años previos, las capacidades del sistema de salud están al límite con relación a la atención o a la demanda que surge a partir de la enfermedad respiratoria. Por lo tanto, este es un elemento muy importante que al igual que muchos otros parámetros, vamos a seguir comprendiendo y conociendo también con el transcurso del tiempo, y siempre le agrega un plus de necesidad de contar con distintas herramientas desde los sistemas de salud, atendiendo a esto que decíamos al principio, que es en situaciones previas no vinculadas a esta pandemia, siempre el sistema de salud ha estado sobreexigido en su demanda, y por supuesto que con esta situación creemos que eso pueda seguir siendo de esa manera. Ahí, y relacionándolo con la segunda pregunta, y también con lo que venimos hablando previamente, un elemento muy importante es que lo que estas formas estos modelados, estos modelados se van construyendo es en función de qué dinámica va teniendo. Hoy tenemos una dinámica local de muy pocos casos, o sea que circulación muy baja o sin circulación, pudiéramos decir. Esto pudiera cambiar sustancialmente si las medidas se tornan diferentes, o si no tenemos la suficiente claridad para
entender que muchas de las acciones y de las cosas que estamos haciendo los individuos y también los distintos estamentos gubernamentales tienen que tender a ser de carácter permanente y no transitorio. Con esto quiero decir que si se suspendiera bruscamente, cosa que no va a suceder, pero si se suspendieran bruscamente las acciones vinculadas a la cuarentena, otra vez nuestra predicción, nuestra curva estimada va a estar muy por debajo en ese caso, en esa situación hipotética, de lo que verdaderamente va a suceder, porque entonces va a incrementarse la circulación y una de las enseñanzas fundamentales que nos va dejando es que la situación mediante la cual el virus adquiere gran capacidad de causar daño es aquella en la cual hay un contacto irrestricto y permanente de personas que le facilita a ese virus lograr transmitirse, porque tiene muchas capacidades para hacerlo de persona a persona. En esta línea, y cerrando la segunda parte de la pregunta relacionado a los testeos, yo creo que pensar o analizar la situación en términos de la baja o escasa circulación viral nos lleva a la idea de disponer de herramientas desde la vigilancia epidemiológica, desde los sistemas de salud, que permitan hacer un control estricto de los casos que van apareciendo. En esa línea, y esto sí está vinculado, aunque aún no parece, pero vamos para allá, a los testeos, la idea aplicada a partir de modificar la definición de caso, la definición de caso es establecer la pauta mediante la cual quienes atiendan pacientes van a considerar que una persona es sospechosa. Cuando una persona es sospechosa, se activa el protocolo y se le realiza el muestreo. Por tanto, que esa definición de caso sea amplia, o sea que yo, por ejemplo, diga que en vez de 38 sea 37,5 el parámetro de temperatura para yo considerar la sospecha, eso hace que mayor cantidad de personas entren en esta categoría de sospechoso, y por tanto voy a testear a personas que están más aproximadas a tener síntomas. Acá siempre hay una tensión entre el estado ideal de hacer un estudio de población tal que me permita saber quién tiene el virus y quién no, lo cual es imposible en términos económicos de sostener, y las acciones que deben llevarse a cabo para poder tener un buen manejo vinculado a la circulación. Yo creo que combinar la acción pasiva de recibir casos, siendo que la definición de caso es una definición de caso que tiende a ser amplia, eso se llama sensible, o sea que capto muchas personas que después no van a ser positivas, pero capto un número importante de personas, y entonces esa amplitud de la definición de caso y a su vez una acción activa en cada uno de los lugares donde vaya apareciendo este conglomerado de casos, creo que va a ser esa combinación, va a ser importante para poder controlar o seguir en esta línea de que exista poca circulación. Muy bien. Doctor Emiliano Mariscal, le agradecemos mucho la precisión y el trabajo que se viene haciendo en este Comité de Contingencias Sanitarias en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.